Se propaga por plantitas. Estas se instalan en canteros bien levantados en otoño, es decir, en los meses de marzo y abril. Las plantas se siembran en fila simple, separadas entre 25 a 30 centímetros. De esta forma, se necesitan unas 30 a 40 plantas para 10 metros de cantero. En doble fila, la distancia de entre las filas será de 30 a 40 centímetros. Para adelantar la cosecha, puede protegerse con túneles de nylon. Es conveniente aislar las plantas del suelo por medio de mulch de pasto seco o con cobertura plástica. Esto evita el contacto de los frutos con el suelo, haciendo menos probable que se produzcan pudriciones. Otra forma de evitar el contacto de la fruta con el suelo es sembrar la frutilla en cubiertas viejas apiladas. Este sistema de cultivo es muy útil si se cuenta con poco espacio, siempre y cuando la fila se ubique en un lugar soleado. Veamos la etapa de propagación. Cuando aparecen los estolones y las plantitas en el extremo, las plantamos en macetitas con tierra y las regamos para que éstas enraícen. En otoño se cortan los estolones y las plantas nuevas son llevadas a un nuevo cantero. Como siempre, vamos a seleccionar plantitas hijos de plantas sanas y vigorosas. Es importante tener en cuenta que las plantas se pueden multiplicar en nuestra huerta por varios años, pero luego de mucho tiempo podemos ver plantas enfermas o poco productivas. En ese momento es necesario renovar las plantas con un origen conocido. Y ahora veremos algunos consejos para el riego. El agua es muy importante, sobre todo para cultivos protegidos o con mulch de nylon que no reciben agua de lluvia o la reciben en forma muy reducida. En verano, la producción de higos es mayor y de mejor calidad si se suministra una buena cantidad de agua. La calidad del agua es importante, dado que el cultivo presenta sensibilidad a la salinidad, por lo que si utilizamos agua corriente, conviene dejarla un día en un recipiente destapado. Veamos ahora otras labores. Desoje. Tenga en cuenta que si a las plantas le sacamos las hojas viejas o enfermas, obtendremos mejores frutillas porque la planta estará sana. Y por fin llegó la etapa de la cosecha. La cosecha comienza en primavera cuando las frutillas alcanzan un rojo brillante. Si no se va a consumir enseguida, debe conservarse bajo frío, dado que pierden rápidamente su calidad. Una planta puede darnos entre 500 y 800 gramos de frutilla, pudiendo obtener hasta 20 kilos en 10 metros cuadrados. ¿Y qué le parece? ¿Rinde o no rinde plantar frutillas? ¡Claro que rinde! Hasta la próxima, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo vienen los trabajos en la huerta? Hoy vamos a hablar de un cultivo fundamental en nuestra alimentación
y en la de nuestros animales, el maíz. El maíz es originario de América, es la base fundamental de la alimentación de las culturas prehispánicas. En nuestro territorio se encontró maíz en los cerritos de indios de Rocha, como indicador del inicio de la agricultura en el país. En nuestros días está presente en la mayoría de los predios de agricultura familiar, donde se utiliza para alimentar caballos, vacas lecheras, cerdos y aves. Veamos su utilización en la alimentación de las aves. El grano de maíz es muy buen alimento para aves destinadas a la producción de huevos y carne. Por su alto aporte de energía, el maíz puede ocupar hasta un 60% de la ración. La misma deberá contar con una pequeña porción de alimentos ricos en proteínas, como son las legumbres. Además, en aves de postura o ponedoras, debemos agregar elementos ricos en calcio, como el hueso molido, para la formación de la cáscara de huevo. Incluso el maíz puede ocupar un mayor porcentaje de la ración que le damos a las aves si éstas cuentan con abundante espacio donde picotear pastitos, capturar insectos y lombrices que integran en su alimentación. Los granos de color amarillo o naranja intenso, además, tienen la capacidad de dar color a las yemas, dejando los huevos más apetecibles. Ahora veamos la planificación del cultivo. Si bien es difícil pensar en criar animales sin tener que comprar algún tipo de alimento para estos, se puede planificar qué cantidad de cultivo debemos plantar para cubrir los requerimientos de nuestros animales. Partiendo de un buen cultivar para grano y haciendo una correcta preparación del suelo, se puede esperar obtener medio kilo de grano por metro cuadrado de cultivo. Una gallina ponedora consume en una ración compuesta unos 24 kilos de maíz al año. De este razonamiento se desprende que deberíamos sembrar al menos unos 50 metros cuadrados por ponedora para cubrir la necesidad anual de maíz. Veamos algunas variedades recomendadas. Cualquier variedad para grano de dientes amarillos o más oscuros es útil para una huerta familiar. En nuestro medio existen algunas variedades que se adaptan muy bien para la alimentación de aves. Veamos sus características. Cuarentino. Es un maíz de ciclo corto, de buen rendimiento, que produce un grano amarillo y pequeño, por lo que es ideal para suministrarlo entero a las aves. Su ciclo tan reducido, apenas 90 días, permite hacer 2 cultivos al año en el mismo lugar. Haciendo la primera siembra a principios de octubre y la segunda a mediados de enero, se puede obtener el doble de granos de los que se obtendrían utilizando otra variedad. Borra de vino o corazón de indio. Esta variedad produce un grano de color bordó oscuro y posee un ciclo largo, unos 150 días. Son plantas de gran tamaño, rústicas y que por la pigmentación de sus granos dejan en la yema un buen aspecto. Cuarentón. Es de ciclo intermedio, 110 días. Produce un grano de color amarillo intenso, algo más grande que el cuarentino. Su rusticidad y rendimiento son igualmente aceptables.
Y ahora veamos la época y método de siembra. Por tratarse de una planta de origen tropical, solo puede ser cultivada en verano. Debemos elegir un buen terreno para el cultivo. Esto es muy importante, ya que la planta exige un suelo profundo y fértil, rico en humus y que reciba el sol directo durante la mayor parte del día. La preparación de la tierra puede hacerse de varias maneras, ya que el maíz puede sembrarse en canteros, camellones o surcos. En las siembras tempranas de septiembre, de octubre, las semillas pueden disponerse en filas separadas a 70 centímetros. En la fila, cada semilla separada unos 20 centímetros. Si la siembra se realiza más entrada la primavera, en noviembre o diciembre, las filas se separan un poco, digamos 80 o 90 centímetros, ya que las plantas serán más grandes por la mayor temperatura ambiente y necesitarán más espacio para formar una buena mazorca. Como siempre, la profundidad de enterrado de la semilla es menor en las siembras tempranas, unos 2 centímetros, mientras que en las siembras tardías puede sembrarse hasta una profundidad de 5 centímetros. Existe una buena asociación entre maíz, el zapallo y los porotos. Puede cultivarse en el mismo cuadro, pero debemos disponer las plantas de manera que cada una cuente con suficiente espacio como para dar buena calidad de frutos. Una forma puede ser colocar una o más filas de maíz a 70 u 80 centímetros de cada una y separadas del próximo grupo de filas por 2 o 3 metros. En este lugar se siembra una fila de zapallo en casillas separadas a unos 2 metros. Luego de que el maíz emerge, se siembran los porotos colocando una semilla cercana a cada maíz para que pueda trepar por la caña de este último. Veamos algunos consejos para el riego. Cuando salen las barbas y apareció el penacho en el extremo superior de la planta, debemos asegurarnos que no falte agua. La falta de agua puede producir mazorcas con pocos granos. Si el cultivo se riega en este momento, la cantidad de granos producida puede multiplicarse. Pasemos a la etapa de cosecha, almacenamiento y suministro. El maíz para alimentación de animales se cosecha cuando el grano está seco, duro y brillante. Esto ocurre cuando la planta comienza a secarse. Con siembras tempranas no es problema lograr un buen secado de los granos, pero se puede complicar con siembras tardías, en donde los granos deben secarse durante el otoño con temperatura ambiente en descenso y alto porcentaje de humedad. Las plantas se cortan por encima del suelo. Cuanto mayor sea el resto de caña que se deja, mayor será la cantidad de materia orgánica, humus, que se adiciona al suelo, ya que estos restos se descomponen